Bueno, le damos la bienvenida a este que es el inicio de un ciclo de conversatorios que organiza el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias de la Patagonia, el ILPAT. Este, Así que bueno, la idea es que durante varias semanas cada grupo de investigación vaya presentando sus temas de investigación, sus trabajos, sus avances, mediante esta modalidad que nos ofrece las nuevas tecnologías, ¿no? Que nos ofrecen esta posibilidad de encontrarnos a pesar de la distancia. Así que, bueno, nada, les agradecemos la participación. Ahora vamos a comenzar con un tema que a muchos nos preocupa como ciudadanos, como académicos, como profesores, este, que es la cuestión de las extremas derechas, las ultraderechas o derechas radicalizadas. Este, Bien, bueno, la moderadora va a ser Sandra Lubenjones, que la ven ahí este, en imagen, y va a explicar ahora la mecánica del conversatorio. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes. En nombre del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias de la Patagonia, en su carácter de organizador, les doy a los participantes y a los presentes las más cálidas de las bienvenidas a esta nueva actividad académica que organiza el ILPAT, ¿no? En el marco del ciclo Conversaciones virtuales, experiencias en investigación sobre lingüística, literatura y didácticas en la Patagonia, auspiciado por el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia, a través de la Resolución 73 del 2023. Esta actividad se propone generar un espacio de diálogo y un aporte al conocimiento en relación, en este caso, a los aspectos ideológicos y discursivos de los movimientos de ultraderecha. Conversarán sobre el particular cuatro doctores destacados y especialistas en el tema. La doctora María Laura Pardo, que es doctora en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, profesora a cargo de la cátedra Análisis de las Lenguas Masivas de Comunicación, directora del Departamento de Lingüística del Centro de Investigaciones de Antropología Filosófica y Cultural, cofundadora de la Red Latinoamericana de Análisis del Discurso de la Pobreza, miembro honoraria de la Asociación de Mujeres para la Justicia, miembro fundador de la Asociación de Lingüística Forense Argentina, miembro cofundador de la Red de Estudios de Discurso Jurídico, miembro asociado del Núcleo de Estudios e Investigación Emancipatoria en Lenguaje, NEPEL, en la Universidad Federal del Mato Grosso, expresidenta de la Sociedad Argentina de Lingüística, expresidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso. También nos va a acompañar en este conversatorio el doctor Pedro Santander Molina, que es licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Chile y doctor en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Es profesor titular de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde imparte las cátedras de Teoría del Lenguaje y Comunicación y Redes Sociales. Sus líneas de investigación se orientan a la comunicación política y el análisis del discurso. Actualmente dirige el grupo interdisciplinar de investigación compuesto por lingüistas, ingenieros y comunicólogos, Demoscopía Electrónica del Espacio Público, que analiza campañas políticas y discursos del odio en las redes sociales. Su último libro es La batalla comunicacional, editado en el año 2020 en Caracas por la editorial El Perro y la Rana. Nino Ángelo Rosanía Massa es el tercer participante de este conversatorio. Es becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pilego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Cuenta con estudios de posgrado en Ciencias del Lenguaje, Ciencias Cognitivas y Filosofía.
Además, es normalista superior y cuenta con algunos diplomados en el área de argumentación, docencia universitaria y divulgación de la ciencia. Se ha desempeñado como profesor a nivel universitario en pregrado y posgrado, así como profesor invitado al Diplomado de Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha publicado diferentes capítulos de libros, artículos en revistas académicas. Actualmente es delegado de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso en México. Sebastián Sayago, el anfitrión, el dueño de casa, es profesor y licenciado en letras por nuestra universidad, magíster en metodología de la investigación científica por la Universidad Nacional de Entre Ríos y doctor en letras con orientación en lingüística por la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado estudios postdoctorales en el campo de los estudios críticos del discurso, de los medios de comunicación, en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso. Es investigador del CONICET. Es profesor del área lingüística del Departamento de Letras, sede Comodoro, Rivadavia, y director del ILPAT. Actualmente dirige el proyecto de investigación Hegemonía y contrahegemonía en la comunicación política mediatizada, estrategias discursivas de los movimientos sociales ecologistas, feministas y mapuche en Chubut. Etapa 2, periodo 2022-2024. A los efectos de poder organizarnos mejor, les voy a pedir a cada uno de los expositores que se tomen 10 minutos para hacer su conversatorio, su espacio, su exposición, y una vez que concluya cada uno de los expositores en el orden en el que los hemos presentado, van a contar con 10 o 15 minutos como para hacer un diálogo entre los expositores. A posteriori, se va a habilitar el diálogo, la pregunta a través del chat o de la mano para hacer un encuentro organizado, para habilitar los comentarios, las sugerencias, las preguntas, las inquietudes. Así que bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos y entonces le doy la palabra a la doctora María Laura Pardo. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer, muchas gracias por esta invitación. Gracias a todos por estar aquí presentes y un saludo especial para el profesor Alejandro Reiter. Bueno, voy a compartir una pantalla, si me permiten. No sé si se ve. Sí, parece que sí, pero tienes que, se ve como el final, ¿o no? Ahí recién la puedo ver yo, perdón. Ahí, ahí se ve. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Ahí está. Voy a apagar mi cámara para, bueno, porque hay tormenta en todos lados, si es que puedo, ahora ya no puedo. Bueno, esta presentación es muy breve y es nada más que a título meramente informativo y está muy como sostenida o basada en el trabajo de Daniel Feierstein, que es un investigador superior de CONICET, que se llama La construcción del enano fascista, los usos del odio como estrategias políticas, ¿no? Yo, ahí dijeron que me especializo en este tema, en realidad yo en lo que más estudio, diría, es los discursos de odio. Pero me llamó mucho la atención la lectura cuando leí este libro como una suerte de disparador, sobre todo porque me interpela en muchas de las cosas que como investigadora yo realizo y como yo diría como una suerte de activista de alguna manera o militante. Bueno, Feyerstein discute algo que se plantea en casi toda la teoría social, si estamos o no frente a un fascismo, si esto en vez de llamarlo medio eufemísticamente extremas derechas, en realidad no se trataría de una suerte de neofascismo. Y a diferencia de Borón o Traverso, que lo ven como una estructura que todavía no es viable en la región, en América del Sur o en América Latina, él habla, bueno, de tres perspectivas: el fascismo como ideología, que nada, sería una mirada acerca de la vida, como una
de gobierno, bueno, capitalista, en la que hay un solo partido de alguna forma, y esto es lo que más me interesó, el fascismo como una práctica social, y a lo que yo le agregué como una práctica social y discursiva, porque en realidad toda práctica social en definitiva es discursiva, y más si los discursos de odio tienen un rol fundamental en esto. Pero independientemente de los discursos de odio, el hecho de justamente que sea social implica una serie de representaciones discursivas y sociales, obviamente, que tenemos acerca del mundo, ¿no? Y en eso tiene que ver totalmente el lenguaje, que es la única forma que tenemos de representarnos el mundo en el que vivimos. Entonces, él marca una serie de características que tendría el fascismo como práctica social, que a mí me parece también que encajan bastante en este momento, ¿no? Por un lado, habla de las campañas de delación, o sea, de las denuncias, como por ejemplo, ahí yo noté un ejemplo, me acordaba de cuando Vidal eh, creó un 0800 para denunciar a aquellos docentes que hablaran de Santiago Maldonado en las aulas, ¿no? Pero bueno, no solo eso, tenemos un montón de campañas que vemos en distintos lugares para delatar a gente que no opina como nosotros o que presenta alguna característica sobre la cual nosotros no estamos de acuerdo o no pensamos exactamente lo mismo. Por otro lado, una campaña totalmente en contra de lo que son las políticas de género, ¿no? O ataque a los movimientos populares, como el que había creado Marra, el famoso MAPA, ¿no? Ese movimiento antipiquetero argentino, pero también a distintos colectivos, los sindicalistas, los periodistas, los científicos, los desocupados, los indigentes, ¿no? Todo lo que en general es llamado a veces de minoría. Y por otra parte, una instigación continua a las microviolencias, eh, una limitación del ejercicio del periodismo, que yo, por ejemplo, no lo veo mucho en el caso de Argentina, bueno, porque mayoritariamente los medios están manejados por los conglomerados capitalistas o neocapitalistas, una gran concentración mediática, que sí, obviamente la hay, y algunos rasgos de antisemitismo que se estarían dando en nuestro país. Quizás yo diría que una de las características que tiene el discurso, no sé si ustedes lo llegan a ver porque yo no lo veo, que tiene el neofascismo y su discurso, es esta construcción continua en lo discursivo del temor. No lo que hoy Milei llama la campaña del temor, sino temor a cosas como puede ser, por ejemplo, la inseguridad, la corrupción, la falta de trabajo, ¿no? Y también un discurso continuamente negativo acerca del otro que es diferente, ¿no? Ya sea por una razón de género o por cualquier otro rasgo que se pueda constituir una potencial amenaza. Otros autores, en este caso no me refiero a Daniel Feierstein, otros autores ven sumado al miedo algo que obviamente se ha visto en esta campaña de Argentina, que es el enojo, ¿no? Esta narrativa que hoy circula en Argentina acerca de que la gente que vota a Milei está enojada, ¿no? Yo diría que por un lado sí, esto es así, pero por otro lado me parece que hay otros componentes que juegan acá en el discurso que tienen que ver con una posición muy contraria y muy presente en contra del peronismo, en contra del kirchnerismo, en contra de todo lo que tiene que ver con cualquier posición política que a ellos les suene a una suerte de populismo. Obviamente entendiendo el populismo como suele a veces entenderse, como si los populismos fueran solamente de izquierda, ¿no? Y estos discursos de odio, además, tienen otro objetivo que es discriminar, perdón, además de discriminar a todo lo que sea diferente,
generar una suerte de ilusión de que hay una hegemonía ideológica de derecha y pertenencia en diferentes estratos sociales de la ciudadanía. Y eso se ve mucho en las redes, ¿no? Y también creo que se ve cuando uno entra en ciertos círculos y habla, por ejemplo, se da mucho en los grupos de WhatsApp de vecinos o de los chicos, de los padres de los chicos que van al colegio, donde parecería que todos tenemos el mismo pensamiento y empiezan a sucederse una suerte de discursos de odio que a veces no todo el mundo comparte, pero que sin embargo se da por sentado que los compartimos, ¿no? Y para dar una definición, yo me baso mucho en Kaufman, eh, que toma el discurso de odio como una opinión dogmática, injustificada y destructiva respecto a ciertas personas históricamente discriminadas o a ciertos individuos en tanto integran dichos grupos, emitida con el propósito de transmitir tal dogma de marginalizar o excluir a las personas otras. Y también creo que el discurso de odio muchas veces no va dirigido de modo directo solamente a un grupo, sino que apunta también a esta cuestión de generar esta hegemonía. Entonces, a veces es más un diálogo entre los que estamos en el grupo y sabemos que tenemos la misma opinión y que tal vez nunca le llegue al sujeto odiado, ¿no? Bueno, eso también me parece que es una característica que yo he encontrado muy frecuentemente en Facebook, en Twitter, en Instagram. La otra cuestión, que es una de las que más me interpeló de esto, y me gustaba poner en debate, y que siempre me pregunto, porque justamente me considero una persona de izquierda, es cuál es el rol del progresismo y de la izquierda actualmente, ¿no? Se oye mucho, la verdad que eh, corre la idea de que hoy la rebeldía eh, está tomada por la derecha fascista, como lo estuvo en el siglo XVII y en el siglo XX, ¿no? Que hay una idea en los jóvenes de antiprogresismo, de anticorrección política, yo diría de antipolítica, de la que se habla mucho, y que eso relegó de manera muy importante lo que antes era una propiedad homogénea o homogénica de la izquierda. Bueno, y eso es en ese sentido es que me preocupa mucho cuál es el rol de la izquierda. Y la otra cuestión que también me interpela y me preocupa es que una de las cosas que sostiene Feinstein es que las políticas progresistas son muy focalizadas y muy tangenciales, ¿no? O, por ejemplo, se ocupan del veganismo, del ambientalismo, de los derechos de ciertas minorías. Yo digo se ocupan y yo estoy también dentro de este tipo, o sea, me ocupo también de este tipo de políticas, ¿no? Cuando me preocupo por la indigencia, por la pobreza, por el feminismo y demás. Y lo que él sostiene es que hay una serie de hombres blancos, jóvenes, que están precarizados, sin acceso a la vivienda, flexibilizados, obligados a tomar un rol de minoría o de víctima para poder sostener sus propios derechos. Y ese es un lugar como donde el neofascismo y el discurso neofascista tiene un gran eco. En estos hombres que no se sienten interpelados por porque no son, porque no, digamos, no se autoperciben como una minoría, no se autoperciben como pobres, no se autoperciben como feministas. Entonces, todo ese grupo, que es un grupo bastante mayoritario, queda como a merced de estos discursos que le permiten, le posibilitan recuperar una identidad y un orgullo y un derecho que quizás hoy en día no encuentran, ¿no? Bueno, ahí yo había puesto algunos ejemplos, como el genocidio contra los blancos, que pasó en Trump, ese discurso que corría también, que decían, bueno, esto es como un genocidio contra los que somos blancos, ¿no? Heteronormativos y demás. Y por otro lado, como hizo Vox, que trató de rescatar el rol de la colonización, ¿no? El rol del colonizador.
porque estas personas obviamente no se autoperciben como colonizadas. Y si saben, o sea, admiten que son colonizadas, realmente no es algo que les preocupe. Bueno, yo acá puse, esperen un poquito, algunas cuestiones que él menciona y otras que agregué yo, que es como que se percibe una desconexión de la izquierda de base social en sectores populares. Por otro lado, él sostiene que hay un abandono de un horizonte universalista respecto de los derechos. Yo me cuestiono mucho eso porque pienso que también a veces son necesarias ciertas etapas como más específicas, como por ejemplo ocuparse de la indigencia, ocuparse del feminismo, para lograr que esos grupos, insisto, no me gusta, minorizados, diría yo, no minoría, minorizados, tengan algún reconocimiento. Pero también me doy cuenta que es cierto que hay un discurso que no traspasa a estos otros sectores que tienen que ver con estos hombres o mujeres que no se sienten interpelados por ninguna de esas caracterizaciones, ¿no? Eso, justamente lo que dice ahí, dejan fuera de sus discursos a grandes sectores de la población. Y dice, los construyen discursivamente como responsables de los males pasados, ¿no? Por ejemplo, en el caso del estudio de los mapuches, recién mencionaban que Sebastián también estudia, ¿no? Como que con ese origen no se sienten identificados, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué hace la izquierda para trabajar con estos sectores, ¿no? Por otro lado, dice, se sienten que están obligados a pedir eternamente perdón. Uno lo puede ver en los discursos que hay en las redes, ¿no? En las acusaciones, por ejemplo, bueno, es una feminazi, y eso tiene que ver con esto de que este discurso en el que el bien y el mal se encarnan quizás en identidades esencializadas, ¿no? Hombre malo versus mujer buena, blanco opresor versus indígena, o afrooprimido, occidentes colonizadores versus minorías colonizadas, ¿no? Todas cosas que, por ejemplo, en mi caso yo trabajo muchas de esas cosas. Atacan a las causas populares y generan un espacio para el avance del fascismo. Y eso permite justamente que emerja la complejidad de lo real, ¿no? Donde cuando está ausente en este dogmatismo, lo llama él políticamente correcto, de las izquierdas culturales. Y yo la verdad que me he sentido muy interpelada por eso, y creo que es un tema que la izquierda debe discutir. Y así entonces el fascismo les ofrece un discurso bastante simplista, dice también, bueno, paranoico sin duda, que les permite recuperar su orgullo, sus relatos y su identidad. Doctora Pardo, estamos transitando sí, ya ya el estamos. tiempo establecido. Bueno, perdón. Le dejo una pregunta que la izquierda también tiene que hacerse. ¿Por qué sufre un joven hoy y cómo se puede hacer una articulación de colectivos? Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, un placer escucharlo. La verdad es un tema muy interesante, una pena tener que acotarlo, pero bueno, los tiempos de la organización nos Muchas lo gracias. imponen. Muchas gracias. Vamos a invitar ahora al segundo expositor, al doctor Pedro Santander Molina, para que también en 10/15 minutos se explaya sobre el tema. Muchas Sí, gracias. no, gracias a ustedes, voy a poner ¿cómo se llama? El cronómetro. ¿Me dan para compartir pantalla, por favor? Está habilitado, puede compartir. ¿Está habilitado? Dale. Compartir. Ay, ¿dónde está mi diapositiva? Chuta. Ay, no la encuentro. Mejor que empiece el otro compañero. No encuentro la tengo abierta, pero no me la arroja el computador. ¿Puede ser? Sí, sí, no tengo ningún problema, Pedro. Dale, hermano. Yo busco dónde. Listo. Estoy con un computador, ¿no? Entonces le damos lugar al doctor Nino Ángelo Rosanía Matar. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
Querida Sandra, muchas gracias a ti por la presentación y gracias también a mi querido amigo Sebastián Sayago, a la doctora Laura Pardo y a Pedro por hacerme parte de, digamos, de este conversatorio que a mí en realidad me parece de primerísima importancia debido a efectivamente lo que está en juego. Eh, y precisamente en ese sentido, lo que voy a hablar acá tiene que ver un poco, básicamente con Colombia, que es el país donde tengo mayor información acerca de esto que se llama las nuevas derechas, ¿no? Y lo que voy a presentar brevemente en estos 10 minutos es qué es eso nuevo de las nuevas derechas, ¿no? Pero para hablar primero de eso, en Colombia había que establecer el contraste, desde luego, de lo que hablamos también de las nuevas izquierdas, ¿no? Debido a que nuestra realidad colombiana es básicamente o radicalmente diferente a la realidad que está en Argentina o Chile. Nosotros, cuando hablamos de nuevas izquierdas, básicamente nos estamos refiriendo a esas formas de actuar políticas que se diferencian de la beligerancia o la toma del poder por las armas. Como ustedes quizás saben, quizás nosotros somos el único país de la región que tiene un conflicto civil de muchísimos años y que nunca se ha podido resolver y no se ha podido dar lo que el presidente Gustavo Petro llama ahora la paz total, ¿no? Es decir, nunca hemos sido un país que hemos podido solucionar este conflicto interno. Entonces, básicamente a eso nos referimos con lo que llamamos nuevas izquierdas. Es decir, que por un lado no se cuestiona el régimen democrático y se tiende a aceptar las reglas del juego electoral, y por otro lado se ha aprendido a convivir un poco con el modelo neoliberal predominante en el mundo, aunque se exigen cambios de fondo, ¿no? Y quizás lo tercero o el rasgo más visible, característico de esto que llamamos nueva izquierda, para ponerlo luego en contraste con las nuevas derechas, quizás podemos resumirlo en estos, digamos, en estas agendas, ¿no? Lo primero sería la agenda de lo ambiental, ¿no? Una defensa del medio ambiente, el privilegio de las iniciativas económicas que mejoren la convivencia entre el medio ambiente y el modelo de desarrollo, uso de energías renovables, ¿no? Por otro lado, no militan por la destrucción del Estado, como ya habíamos dicho, sino por una mayor intervención institucional y la garantía, sí, expresa de la universalización de los derechos por parte del Estado en temas de salud, derechos pensionales, mínimos vitales, la protección y garantía de derechos a las minorías, así como el derecho para las mujeres, sí, y quizás la conexión que tiene con lo que se llama vieja izquierda, es que guardan relación los temas de equidad social e igualdad, es decir, la garantía de una distribución justa de la riqueza, básicamente la equidad social, está basada en estas medidas económicas progresivas y directas, así como la procura de igualdad laboral, salarial entre hombres y mujeres y la producción a la industria nacional, ¿no? En general, dentro de la noción de estas nuevas izquierdas se mantiene la idea de impulsar la igualdad y un cambio social, básicamente, ¿no? Esto, digamos, como lo comenta el profesor Hugo Ramos, ¿no? Trata de resolver el profesor Hugo Ramos abordar qué es lo nuevo en estas izquierdas y trae a colación tres aspectos generales que a mí me parece importante señalar, ¿no? Además del vinculado a la democracia, ¿sí? La renovación de la agenda política y la aceptación de las restricciones que impone el contexto internacional y el neoliberalismo y la pluralidad de su conformación. Entonces, básicamente esos serían como los rasgos, ¿no? Eh, que tienen los partidos que han ido, digamos, surgiendo, o los nuevos partidos que han ido surgiendo bajo el eslogan o la bandera de nuevas izquierdas, ¿no? Alianzas entre partidos y todos, como ellos tienen orígenes y estructuras organizativas muy particulares a las cuales se han dedicado, ¿no? Comparten también algunos elementos en común, por ejemplo, entre partidos que acá llamamos alternativos, quizás todos ustedes conocen toda la estrategia que utilizó el presidente Gustavo Petro para poder unir fuerzas políticas y poder llegar, digamos, al poder o a la presidencia en esto que acá llamaron el pacto histórico, que al fin y al cabo, aunque no todas son, digamos, partidos socialistas, etcétera, es lo que llamamos partidos alternativos, ¿no? Que recogen en común estos elementos como las demandas populares a las cuales, digamos, se llega al poder, ¿no? Con la lógica de representación política y acogiéndose estas dinámicas democráticas, como ya habíamos dicho. En todo caso,
una cosa son las agendas y otra cosa son los ejercicios de poder, ¿no? En este sentido, una gran parte de los gobiernos se les ha acusado de intentar crear una especie de autoritarismo competitivo, ¿no? Y por lo general en Colombia, como ustedes saben, a diferencia quizás de otras izquierdas en otros países, el tizne de la insurgencia a través de las guerrillas desde el movimiento o el M-19, FARC, ELN y otras, ha servido para esto que ahorita explicaba la doctora Laura Pardo, para efectivamente crear un enemigo, generar discursos de odio que rápidamente calan muy bien dentro de una sociedad que, entre otras cosas, como ahorita lo trataré de ver, ha sido una sociedad que siempre ha sido gobernada por la derecha. Entonces, esto lo estoy mencionando para ponerlo en contraste con lo que se llamarían las nuevas derechas, que en realidad surge a partir de la incidencia en particular de Gustavo Petro y sus movimientos como la Bogotá Humana, Colombia Humana, para ahora empezar a hablar de una reformación, de una nueva derecha, ¿no? Para distinguirse de la vieja, ¿no? Aunque en Colombia siempre la hemos tenido. Entonces, eh, aunque diversos autores han dedicado líneas al estudio de lo que acá llamamos nuevas derechas, desde la década de los 70 del siglo pasado podemos hacer una referencia a este concepto desde acontecimientos recientes tras lo que se denominó, como les decía, como giro de la izquierda, ¿no? Por la llegada de gobiernos alternativos, no solo en Colombia, ¿sí? Sino también en la tradición política de algunos países, ¿no? Hay que recordar Hugo Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Kirchner en Argentina, Ortega en Nicaragua, ¿no? Entonces, tras este giro, se empiezan a notar estos movimientos de oposición, no solo en estos países, sino en los demás del continente que ven a estos gobiernos como riesgosos y capaces de extenderse, ¿no? Caso de Colombia, por ejemplo, el discurso de miedo a convertirnos en una Venezuela, ¿sí? Fue un blanco de ataque, fue una bandera de algunos partidos y movimientos que evitó incluso en la postulación anterior que Gustavo Petro efectivamente llegara a la presidencia y en contraste pagamos cara las consecuencias de poner a un presidente sin preparación como lo era y quedó demostrado y sigue siendo cada vez más contundente las evidencias que hay de los malos manejos que hubo con el gobierno de derecha de Iván Duque, ¿no? Entonces, estos discursos fueron adoptados por movimientos, ¿sí? Como esto de que nos íbamos a convertir en una Venezuela, ¿sí? Eh, que podríamos catalogar, ¿sí? Como nuevas derechas, ¿no? Entonces, lo que nos ocupa en este momento, eh, digamos, es entender esto que es lo novedoso, lo nuevo de ellas, ¿no? Entonces, así como existe un concepto universal y estándar de izquierda, me parece que también sucede lo mismo con el de derecha, ¿no? Sin embargo, cuando se habla de derechas tradicionalmente se suele relacionar con elementos casi que claros para caracterizarlas, ¿no? Básicamente con libertad económica y de mercado, el respeto por la propiedad privada, cercanía con las fuerzas militares, la iglesia, la concepción católica de la familia y el autoritarismo, ¿sí? Así como las nuevas izquierdas se adaptaron a la regla del juego democrático, también las nuevas derechas lo han hecho, aceptando lo que implica la democracia representativa, ¿no? Aunque con algunas visiones más autoritarias que otras. Entonces, un elemento en el que coinciden algunos autores como Verónica Jordán y demás sobre la noción de nuevas derechas es la consideración de banderas y políticas en pro de la inclusión social. Ahorita también la doctora Laura Pardo mencionaba el tema de la rebeldía, ¿no? Pero, como bien señala Stefanoni en su libro, la rebeldía ya se ha convertido también en un eslogan, un tema de campaña de la derecha. Es decir, la derecha se ha apropiado de los discursos, ¿sí? De la izquierda, ¿no? Entonces, esta inclusión social, entendiendo el plus que este discurso le ha otorgado, en el caso de los gobiernos como el de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, que habíamos señalado anteriormente, Giordano lo que muestra es que las nuevas derechas también han comprendido el desacierto, las nuevas derechas en Colombia, que significaría en términos de resultados electorales pretender cargar contra algunas de las políticas consideradas como conquistas populares, ¿no? Entonces, lo que sí pueden hacer las derechas y lo hacen es poner en la agenda temas como la mano dura. Recuerden este eslogan que se tenía en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Su eslogan era mano dura, corazón grande. Lo que nunca supimos
los colombianos era contra quién iba la mano dura y hacia qué sector estaba el corazón grande, ¿no? Entonces, estos discursos de mano dura contra la inseguridad, ¿no? A menudo en el marco de estos discursos buscan presentarse, ¿no? Como posideológicos y apelan más bien a unos problemas de la gente que hipotéticamente no distinguen ni de ideologías ni culturas políticas. Entonces, esto es un ejemplo práctico y evidente de cómo estas nuevas derechas se expresan en el movimiento, por ejemplo, de Vox en España, que ya había mencionado la doctora Pardo, un movimiento que centra su discurso en postulados de las nuevas derechas, ¿no? Además de respaldar comportamientos homófobos, concentran la idea de defender la noción de familia tradicional, la crítica al aborto como un derecho de las mujeres y cuestiona la presencia de inmigrantes ilegales, ¿no? Pero por otra parte han sentado una posición de defensa de la integralidad del territorio español, ¿no? Criticando estas pretensiones de separación de Cataluña, por ejemplo. Entonces, en el caso de Santiago Abascal, de Vox, ha desarrollado un discurso de crítica de lo que ellos consideran la extrema izquierda española y una ferviente oposición al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, se autodefine como un partido que defiende la España libre. Y eso es un discurso que también se ha tomado y se ha retomado mucho en la nueva derecha colombiana, ¿no? De defender, ¿sí? Al país de la destrucción que puede causar el gobierno de Gustavo Petro, este gobierno progresista alternativo, ¿no? Es casi, uno puede ver un calco de las copias que hay entre muchos de los políticos de la derecha colombiana, senadores, alcaldes, etcétera, que utilizan, digamos, las mismas líneas de voz, ¿sí? Y las trasladan al contexto colombiano, ¿no? Entonces, en este punto hay, digamos, tres ideas iniciales allí que están concentradas en estas nuevas derechas que han comenzado a mostrarse como partidos políticos propios, ¿no? Mientras que antes, algunos en Colombia pasó un fenómeno político interesante, que es que la izquierda o lo que eran partidos alternativos, lo que hemos visto ahora es la infiltración de personas que estaban camufladas allí y que en realidad son aliados extremos de la derecha en Colombia. Entonces, tenemos partidos que se autodefinen también como partidos de centro, es decir, como estos partidos que no toman postura ni por la izquierda ni derecha, pero que en realidad siempre están aliados haciendo el juego allí a las políticas de las nuevas derechas, ¿no? Entonces, eh, han ido surgiendo una serie de partidos que ya, digamos, tienen este rótulo camuflado de centro, de mesura, pero que en realidad todas sus alianzas y sus formas de gobernar obviamente tienen rasgos distintivos, ¿sí? De lo que habíamos descrito como la vieja derecha y la nueva derecha. Sin embargo, ante la emergencia de esta nueva izquierda o este progresismo en Colombia, eh, hay partidos que han surgido como una reacción, ¿no? Además, no solo de partidos como el Centro Democrático, partidos efectivamente de antaño como el Partido Conservador, etcétera, sino que han venido surgiendo una nueva serie de propuestas, ¿no? Que efectivamente surgen como reacción no solo al nacimiento de estos partidos ya ubicados en otros aspectos o espectros ideológicos, sino también sobre todo el avance de derechos de una serie de sectores poblacionales y que esta reacción se debe a la amenaza o el status quo social y político que puede, digamos, obtener los partidos alternativos. Y por último, estos partidos también han comenzado a crear una serie de discursos de gran impacto popular, ¿sí? Lo cual se refleja principalmente en tres cosas, como habíamos dicho, el tema de la autoridad, los migrantes, el tema de la seguridad. Y obviamente, desde luego, como en Colombia, a diferencia de lo que sucede en México, que Andrés Manuel López Obrador ha creado una estrategia, digamos, de combate frente a los medios de comunicación privados, ¿sí? En Colombia, desafortunadamente, digamos, las nuevas derechas, que son los dueños de los medios de comunicación, han sabido utilizar y fraguar a través de la desinformación, de la utilidad que genera la mentira en el discurso, eh, que ha generado también una sensación de pánico, ¿no? De miedo, que es uno de los instrumentos, digamos, discursivos que es notable en la nueva derecha colombiana, ¿no?
el miedo a convertirnos en Venezuela, el miedo a que el país se vuelva un país de homosexuales, etcétera, etcétera. No sé, Sandra, cómo estoy de tiempo porque no quiero abusar. Justamente estaba por pedirte que vayamos cerrando porque ya estamos transitando los 14 minutos. Listo, Así entonces que eso sería mi contribución para darle paso a Pedro y respetar el tiempo. Muchas gracias. gracias a usted, doctor Nino Rosanía Matar. Muchas gracias. Y ahora sí, le damos la palabra al doctor Pedro Santander Molina. Voy a intentar a ver si logro compartir. Ustedes me dicen. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Ok. Se ve muy Bien. bien. Bien, muchas gracias por la invitación de poder hablar con colegas y compañeros y compañeras de Argentina, antiguos amigos también, ahí Laura, Alejandro y Sebastián, siempre es grato verlo. Y les hablo desde un país que, al igual que ustedes, enfrenta el fenómeno de la posibilidad, ¿no es cierto?, de que el fascismo tome las riendas del país, o la extrema derecha, la ultraderecha, como quieran llamarlo. Y bueno, en primer lugar, desde mi punto de vista, esa extrema derecha, ese fascismo, desde mi punto de vista, no es un fenómeno discursivo, por supuesto que tiene un tipo de discurso, como toda práctica social. Es fundamentalmente un fenómeno de fuerza política, ¿no? De violencia política. Es un fenómeno muy estudiado, yo creo que bastante descrito por las ciencias políticas, por la sociología, por la tradición política marxista, leninista, que cada cierto tiempo emerge bajo condiciones nuevas propias de sus tiempos, con su discurso propio, pero emerge fundamentalmente en el marco de relaciones de fuerza, no de relaciones discursivas. Eso es lo primero que me gustaría señalar. En segundo lugar, me gustaría señalar bueno, ya están aquí. Ya, el, estos que plantean que no fueron 30.000, que son 8.000, que se pueden vender los órganos, que, que hay que portar libremente armas, que podemos matar al migrante, ya están aquí, están a punto de ser gobierno. No deberemos ya no debemos sorprendernos sobre eso, ya no hay espacio para la sorpresa, porque vieron que seguramente en Argentina, igual que en Chile, muchas veces entre nosotros como que nos agarramos la cabeza y decimos, pero ¿cómo pasó esto? No puede ser, no lo puedo creer. No, ya no hay sorpresa, están aquí. Y miren, y están aquí hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, el fascismo es un fenómeno propio del siglo XX, pero están aquí, estos de los que estamos hablando ahora están aquí hace tiempo. Y yo diría que ya a partir de Trump, ¿no es cierto?, deberíamos habernos dejado de sorprender. Ahí yo les muestro, bueno, está Trump, está, bueno, Milei, Bukele, Bolsonaro, abajo uno chileno, ¿no? Parisi, y todos estos tipos tienen muchas cosas en común, ¿no? Su racismo, su clasismo, su misoginia, eh, cómo trabajan para el capital, creo que eso es fundamental, creo que eso es lo central, entre paréntesis, pero también tienen otra cosa en común que desde mi perspectiva como investigador me interesa mucho, es el uso que hacen de la comunicación, ¿no? Todos ellos son tipos, excepto Bolsonaro en este caso, son tipos que los que están ahí en pantalla, que no tienen estructura política partidaria clásica, ¿no? La que conocimos en el siglo XX, no tienen estructura territorial partidaria. No hicieron la carrera política típica, ¿no? Alcalde, concejal, senador, diputado, ministro, después presidente, no tienen una larga militancia. Y muchos de ellos, como por ejemplo Trump, eh, Milei, el de abajo, Parisi, fundamentalmente sostienen sus candidaturas y su posibilidad de ser candidatos que encarnan una opción real del fascismo, la sostienen sobre herramientas comunicacionales propias de estos tiempos, ¿no? Entre la televisión y la comunicación digital. Trump empieza a ser conocido con el reality show, no sé si ustedes se acuerdan, ese del aprendiz, Milei en la televisión, Bukele, Twitter y redes sociales. Y abajo, yo les puse ese tipo de ahí abajo porque ahí ocurrió un fenómeno muy extraño en Chile. Franco Parisi compitió por las presidenciales el 2021 y salió tercero. ¿Ya? Fue primero Kast, el ultraderechista Kast, después Boric, actual presidente, en la primera vuelta, y luego Parisi. Y lo increíble fue que Parisi nunca estuvo en Chile, ¿ya? Porque él tenía en ese momento una orden de detención bueno, entre violencia intrafamiliar y porque debía
dinero de pensión alimenticia a su ex esposa. Él estaba en Estados Unidos, hizo toda su campaña desde Estados Unidos, con un discurso populista de derecha, protofascista, diría yo, eh, pero nunca pisó el territorio nacional y sacó el tercer lugar. Entonces, todos estos son fenómenos que tienen una parte novedosa, yo diría que es fundamentalmente la comunicacional, y una parte nada de novedosa, que es la fascista neta, ¿no? O la de la ultraderecha. Igual a mí, cuando empiezan esas discusiones, bueno, ¿es fascismo, es ultraderecha, extrema derecha? A mí eso me parece que a veces, frente al sufrimiento que ellos implican, es secundario, bueno, pero no voy a entrar en eso, ¿no? Y ahora entremos, sí, voy a entrar con la parte lingüística, ¿no es cierto? O de análisis del discurso. Yo digo, ya no hay espacio para la sorpresa. Y también me pregunto, bueno, los que llevamos años haciendo análisis del discurso, ¿lo vimos venir? ¿Ya? ¿Qué leímos socialmente cuando practicábamos análisis del discurso? Porque hoy estamos sorprendidos. O sea, si hay una sorpresa tan grande respecto a este fenómeno es porque no vimos venir esto. Y bueno, entonces, ¿qué analizábamos? ¿Ya? ¿Qué lectura social hicimos haciendo lectura discursiva? Y eso nos lleva a las preguntas sobre la capacidad explicativa y anticipativa de los análisis sociales que estamos haciendo desde los estudios del discurso. ¿Y por qué yo me atrevo a hacer estas preguntas? Y de hecho yo hoy no vengo con casi ninguna certeza, vengo más bien con preguntas, ¿no es cierto? Porque recuerden ustedes que la promesa original, fundacional, básica del análisis del discurso, siempre fue, ¿no es cierto?, cuando empieza, sobre todo finales de los 80, en los 90, a consolidarse como un área de estudio, fue relacionar la estructura social con la estructura discursiva, ¿no? O la estructura social con las prácticas discursivas, en base a análisis textuales y textos de diverso tipo. Bueno, esa promesa del análisis del discurso es una promesa que yo creo que tenemos que revisar críticamente cuánto de esa promesa, a la luz de los hechos de hoy, a la luz de lo que estamos viviendo, a la luz de que tal vez ustedes el domingo tengan a Milei de presidente o de candidato ganador, y nosotros en diciembre, en el próximo año, un José Antonio Caz, un pinochetista y nazi, ¿no es cierto? Como tal, creo que nos debe hacer reflexionar cuánto hemos logrado estrujar, exprimir el análisis del discurso para hacer realmente lectura social, explicativa, anticipativa, orientadora, y que después nos digamos, bueno, ¿cómo llegó a pasar esto, no? Yo tengo una hipótesis, ¿no? Que espero no ofender a nadie con esto, pero además yo vengo de la práctica esta, entonces también sé, no reniego de ella. Yo creo que para el caso de América Latina, por ejemplo, el análisis crítico del discurso, toda esa corriente del análisis crítico del discurso actuó como un velo para construir un verdadero análisis del discurso de características críticas, porque creo que fue moralista, fue eurocéntrico y fue la puerta de entrada de la visión posmoderna, con sus categorías débiles, no universalizantes, como bien decía Laura, muy microidentitarias, por donde entró al análisis del discurso, ¿no es cierto?, del posmodernismo. Entonces, fíjense ustedes que el análisis crítico del discurso denunció durante casi toda la década del 90 y la del 2000 profusamente el racismo. En América Latina lo hicimos, pero lo hicimos con categorías europeas, lo hicimos con autores europeos, lo hicimos con categorías débiles desde mi punto de vista. No hablábamos de los migrantes y no de los pobres. No nos preguntábamos por qué migraban los pobres. ¿Ya? Hablábamos de un racismo desde una visión eurocéntrica y no estábamos viendo, a pesar de que se habló mucho del racismo, no estábamos viendo el fascismo, que es una categoría fuerte. ¿Ya? Hasta que llegó ahí está el fascismo, ¿no? Está ahí a la puerta de la esquina, en vuestro país, en el mío y en muchos otros. Entonces, ahí hay una primera hipótesis que yo quiero dejar planteada, que además me lleva a discusiones necesarias respecto a dos puntos. Primer punto, tenemos que hacernos hoy la pregunta de la utilidad del análisis del discurso ante lo que vemos como ascenso o consolidación del fascismo. ¿Ya? ¿Qué utilidad tuvo el análisis del discurso para que nosotros, estudiosos de la realidad social con perspectiva crítica, pudiéramos prever, ¿no es cierto?, advertir tal vez, o prepararnos frente a lo que se veía? ¿Dónde estaban los síntomas, si es que esto es
si es que el fascismo es un fenómeno tan discursivo, bueno, ¿por qué no vimos los síntomas, ¿no es cierto?, que nos pudieran haber advertido, entre nosotros al menos, de lo que se venía. Entonces, eso es una primera pregunta. Respecto a una segunda pregunta, respecto al discurso de los fascistas actuales, ¿no?, o de la ultraderecha actual, Milei, Kast, Trump, Bolsonaro, son discursos transparentes, ¿ya? Son discursos absolutamente transparentes y bueno, gran parte también de la base, ¿no es cierto?, o de la promesa heurística, podríamos decir, del análisis del discurso, es que el análisis del discurso sirve frente a un discurso que es inherentemente opaco, ¿no?, lleno de opacidad. Pero ¿qué pasa cuando un discurso como este se vuelve absolutamente transparente? ¿Ya? Fíjense, ahí abajo tienen las camisetas que los partidarios de Bolsonaro usaban, ¿no es cierto?, en la última campaña electoral, o la famosa no es una metáfora, esta herramienta de la motosierra de Milei, que además la motosierra, recién habló el colega colombiano, la motosierra tiene nefasto y trágicos recuerdos en una buena parte de nuestro continente, ¿no es cierto? En El Salvador y en Colombia mismo, la motosierra ha sido usada por las fuerzas de derecha, por las paramilitares para matar líderes sociales, ¿no? Lo de la motosierra es muy conocido en esos países. Entonces, estamos ante un discurso de odio que es una estrategia política y que carece de opacidad, es completamente transparente. Entonces, ¿qué haces tú ahí? ¿Qué tipo, cuando estás ante un discurso totalmente transparente, qué sentido tiene el análisis? ¿No es cierto? Bueno, y la segunda reflexión, además de la que acabo de señalar desde el análisis del discurso que yo me hago, es que yo creo que nosotros tenemos que empezar a hablar del giro algorítmico. O sea, es decir, yo sé que estoy mezclando aquí un poco las cosas, pero es que fíjense, el análisis del discurso se levanta como una metodología de análisis con toda esta fuerza que el giro lingüístico da en las ciencias sociales, ¿no es cierto?, a la lingüística, ¿ya? Con el tema de la pragmática, con el tema de los actos de habla, con el Searle, con Austin, bueno, también con la primacía o con la fuerza que agarra el constructivismo social y el constructivismo radical, y que todo eso da, en el marco de algo que se llamó la ontología del lenguaje, da sustento al giro lingüístico, y ahí se levanta sobre eso también una heurística o una metodología que es el análisis del discurso. Bueno, pero hoy y está bien, y estuvo interesante, pero hoy estamos asistiendo a otro giro, ¿ya? Que se denomina, o algunos lo denominan, el giro algorítmico, donde el peso de lo virtual es fuertísimo, ¿ya? Y ahí tenemos que nosotros, creo que, cuestionarnos sobre cuánto peso tiene lo virtual frente a lo que tradicionalmente se llama lo real, cuánto peso tiene el dato mismo, porque hoy fíjense que pasa una cosa extraña en los análisis que se hace de procesamiento de lenguaje natural o de análisis lingüístico en el mundo de la web, en el mundo de Internet, y es que el dato mismo, que lingüísticamente sería aquello que nosotros denominamos lo dicho, ¿ya?, el dato, se vuelve cada vez más irrelevante, y se vuelve cada vez más relevante el metadato, ¿ya?, el dato acerca del dato. El uso de las redes sociales en la comunicación política se está volviendo cada vez más importante. Yo les mostré al principio los candidatos que fascistas o ultraderechistas que han llegado con un fuertísimo uso de las redes sociales y de la lógica algorítmica, que han llegado a puestos, a puestos de poder, ¿no es cierto?, o a candidaturas presidenciales con fuerza o con éxito. Y todo esto en un contexto, y acuérdense que el análisis del discurso necesita entender el contexto para hacer análisis, ¿no? Porque, creo que la bandera decía, ¿no?, discurso es texto más contexto, ¿ya? Todo en un contexto actual de metamorfosis del trabajo, que estamos viendo, en términos bien marxistas lo podemos decir, estamos viendo una metamorfosis del trabajo generada por las redes sociales, con una autoexplotación intensiva, con forma incluso precapitalistas del trabajo, no hay salario. Los influencers, creo que alguien habló aquí de los influencers reciben likes a cambio de su trabajo, son vínculos relativamente serviles, es decir, todo está cambiando mucho en este marco, mientras que por otro lado un fascismo se mantiene ahí latente y alerta. Entonces, bueno, frente a todas estas preguntas que yo dejo planteadas, todas estas dudas, en realidad la única certeza que tengo es que al fascismo no se le discute, no es discurso contra
contradiscurso al fascismo se lo combate en todos los frentes posibles y con todas las medidas posibles. Bien, muchas gracias, estimadas y estimados. Espero no haberlos confundido más. Y Muchas creo que gracias, estuve bien. doctor. Muchas gracias. Realmente ha dejado una serie de preguntas muy interesantes para que tratemos de seguir pensando y resolverlas, ¿no? Ahora le vamos a dar paso al dueño de casa, al doctor Sebastián Sayago, que también va a tener entre 10 y 14 minutos aproximadamente para exponer. Muchas gracias. Bueno, ahí se ve, ¿no? La presentación. Bien, hace unas 2 décadas, un sociólogo marxista norteamericano, Emmanuel Wallerstein, decía que el capitalismo democrático que estamos viviendo nosotros está en vías de desaparecer, está en una transición. Eh, y hay una tendencia muy fuerte, él decía, hacia un capitalismo más autoritario. ¿Por qué? Porque los grandes capitalistas que manejan gobiernos, medios de comunicación, este, aparatos institucionales y políticos, se dieron cuenta de que no tienen que conceder más derechos, de que pueden aumentar el ritmo de producción y aumentar el ritmo de acumulación de capital sin realizar tantas concesiones a los trabajadores, los sindicatos, los gobiernos, los países periféricos, los excluidos sociales. Y entonces él dice, podemos ir hacia un capitalismo más autoritario, donde se privilegie el ritmo de producción, el trabajo servil, este, y se pierdan derechos. Por supuesto, esto va a generar una reacción en contra y posiblemente haya reclamos, demandas, una respuesta social para construir una sociedad más democrática, más igualitaria, más empática, que apuesta a la distribución más equitativa de los recursos, de los bienes, las posibilidades. Bien, y el surgimiento de la extrema derecha que se da a nivel internacional, a nivel global, y se manifiesta de manera particular en cada país, de algún modo demuestra que esa tendencia existe, que efectivamente cuando se insiste con reformas laborales, con reformas este, sindicales, con acciones que repriman la protesta social, para privilegiar la producción, el trabajo, la acción de los empresarios, estamos yendo hacia un capitalismo de corte autoritario. Bueno, el capitalismo, por supuesto, genera sus propias crisis. Genera crisis porque excluye, porque la brecha entre ricos y pobres, entre ciudadanos dentro de un país, entre grupos, entre países, entre continentes, es cada vez más grande, porque la distribución de riquezas es injusta, es asimétrica, y eso favorece y promueve la migración, la mano de obra barata, ilegal, que llega de un país a otro y que después provoca reacciones discriminatorias, porque también conlleva una crisis ecológica, pero contrariamente a lo que uno podía suponer ingenuamente, que estas crisis iban a llevar a la crisis final del capitalismo, lo cierto es que estas crisis son usadas por el mismo sistema para relanzarse como un insumo para apretar más las clavijas, para realizar menos concesiones y para formas menos democráticas de poder. Bueno, lo cierto es que esta crisis en diferentes países lo que ha producido es un sistema de exclusión socioeconómica en diferentes grados. eh, en la Argentina tenemos un 40%, más de un 40% de pobreza, que es un porcentaje altísimo y está por encima de la media de la región, pero en la región también hay muchísimos pobres y tenemos continentes como África, que es un continente absolutamente empobrecido. Y esto también se manifiesta en una ciudadanía restringida. Es decir, podemos tener el derecho de votar, por ejemplo, que es muy importante para lo que nosotros pensamos que podemos decidir, pero hay muchas cosas que no podemos hacer porque no tenemos los mismos derechos que otros para desarrollarnos como personas, para cumplir
las expectativas que el mismo capitalismo nos genera como modo de vida, como modo de consumo para existir. Esto genera, por supuesto, una frustración y un pesimismo en muchos grupos sociales que ven que no pueden trabajar, que tienen que trabajar en negro, y muchos jóvenes empiezan a ver que su futuro no va a ser mejor que el de los padres, es decir, hay una curva ascendente de movilidad social que se está interrumpiendo, al contrario. Si nosotros tuvimos más posibilidades económicas que nuestros padres, nuestros hijos tienen el panorama mucho más complicado. Si a esto se combina estos factores con una clase política desprestigiada, porque justamente ha administrado la crisis, ha generado pobreza, ha administrado un Estado claramente ineficiente en salud, educación, en un montón de facetas, se genera el caldo de cultivo ideal para que de pronto surja una extrema derecha que tiene articulaciones locales y globales. Es un fenómeno que de algún modo aglutina grupos preexistentes dentro de cada país, pero al mismo tiempo también se retroalimenta, como recién lo decían tanto Laura, Nino como Pedro, de las experiencias de grupos de otros países que pueden ser más exitosos y ya esta nueva derecha radicalizada internacional está completamente articulada, ¿sí? Se prestan asesores de campaña, tienen sus encuentros, se promocionan recíprocamente en cada país, es decir, es algo totalmente articulado y era previsible porque en gran parte está financiada por grupos asociados al Partido Republicano de Estados Unidos. Bien, en cuanto a los aspectos ideológicos de esta derecha, si bien uno tiende a singularizarla porque el fenómeno para nosotros nos parece justamente muy parecido, encontramos muchas similitudes, también es cierto que hay diferentes matices, porque es una derecha que apuesta a un capitalismo autoritario, pero la forma que se manifiesta en cada país respeta las particularidades de cada tradición también de un modo estratégico y de un modo que le permite realizar una interpelación efectiva. Bueno, ¿cómo podemos resumir, grosso modo, estas características, ¿no? de esta nueva ideología, nueva entre comillas? Bueno, es económicamente neoliberal, culturalmente conservadora y políticamente autoritaria. Eso define la estructura de esta nueva derecha, ¿no? Quiere asegurar que el capitalismo funcione de la manera más fluida posible, avasallando derechos si eso es necesario. En términos culturales, em, ahí hay un repliegue conservador en general, ¿sí? Hay cosas que no se quieren discutir más, hay derechos que se quieren quitar a las minorías, y se ha puesto un modelo autoritario porque se demoniza a aquellos que se oponen al aumento indiscriminado y restricto de la producción capitalista. Se hace énfasis en el individualismo, acá el eje del sistema es uno mismo, es uno el responsable de su felicidad, de su realización como persona o no. Uno es pobre porque quiere, el que es pobre es porque de un modo no encontró las formas, las ideas para lograr la felicidad y el éxito. Y se refuerza la idea de un capitalismo extremo, que termina siendo la lógica para explicar todas las relaciones sociales. Nosotros hemos escuchado a Milei explicando en términos mercantilistas hasta el aborto, ¿sí? Bueno, entre otras cosas. Entonces, todo se reduce a un sistema mercantil de oferta y de demanda, con eh, el supuesto declarado. Claramente, acá encontramos un doble discurso. Estos líderes saben bien que no es así, pero lo dicen. Lo que ellos dicen es que el mercado solo regula las asimetrías y ordena todo naturalmente para que no haya monopolios, para que todos tengan las posibilidades de desarrollarse y demás. Nosotros sabemos que no es así y ellos, los líderes, saben que no es así, porque están a favor de los grandes grupos que son grandes peces que comen los peces más pequeños. Pero el discurso que ellos difunden es un discurso simplificador que opone al mercado ciego y desinteresado la posibilidad de desarrollar una sociedad en paz frente a un Estado manipulado, corrupto y puesto al servicio del comunismo o el marxismo. Esta nueva derecha cuestiona la democracia liberal,
en su carácter representativo, porque asume que tienen la representación legal, institucional, sectores políticos que no la merecen, porque son corruptos, porque promueven ideologías disolventes, como decían los militares antes, ¿sí? Antinacionalistas, que van contra la familia, contra los valores tradicionales. Entonces, esta democracia representativa también es cuestionada. Se rechaza lo políticamente correcto, es decir, todos esos avances progresistas que justamente el progresismo, valga la redundancia, ha alcanzado a partir de acuerdos, defensas, modos de hablar, es rechazado. Pensemos lo que ocurre, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo. La reacción en contra, la enorme reacción en contra generó el uso de la E, ¿sí? Y cómo eso es ridiculizado en muchos ámbitos, y tanto es así que sectores progresistas tienen que replegarse y dejar de usar el lenguaje inclusivo porque no quieren ganarse el rechazo, incluso de sectores que ideológicamente deberían estar de acuerdo con quien utiliza esta variante de la lengua. Bueno, esta nueva derecha se pronuncia a favor de un alineamiento internacional con Estados Unidos, sobre todo con el Partido Republicano, que está en una disputa con China y con Rusia, sobre todo con China, por el control del mundo, ¿sí? Ahora se está discutiendo si el mundo va a tener un control unipolar o multipolar. Y esta nueva derecha quiere que sea unipolar y que sea Estados Unidos el nuevo dueño del mundo. Y cuenta, por supuesto, con el apoyo de grandes grupos capitalistas que le da la voz y amplifica su discurso para ampliar la agenda pública y así facilitar reformas laborales y ventajas impositivas, como hemos visto con Milei, que acá lo dice, y él repite por todos lados que el impuesto a los ricos es un robo a los ricos. Bueno, el discurso de esta derecha extrema o ultraderecha produce o funciona con una múltiple interpelación ideológica, es decir, no es un discurso homogéneo, ordenado, unívoco, sino que interpela de múltiples maneras. Em, por un lado, a quienes comparten la ideología autoritaria, por otro lado, a los ultracapitalistas, por otro lado, a los desclasados y empobrecidos, por otro lado, a los, en este caso, antiperonistas, por otro lado, a los religiosos, que pueden ser evangélicos, católicos, depende del país, ¿no? Entonces, habrá personas que respondan a estas múltiples interpelaciones porque adhieran al autoritarismo, porque sean religiosas, este, y ultraliberales, o personas que simplemente encuentren ahí algo que las identifique de modo parcial. Así es que en el caso de la Libertad Avanza, la ultraderecha argentina, los estudios dicen que unas 2/3 partes de su electorado no adhiere a todos los postulados de- del partido, pero aún así está dispuesto a votarlo. Es decir, que estas 2/3 partes encuentran algo en ese discurso que las representa más que lo que está en el resto de los discursos. Y a pesar de que lo otro no los representa, aún así deciden apoyar. Esta ultraderecha tiene un componente utópico muy atractivo, algo que no ocurre con los otros partidos, las otras ideologías. En este caso acá, el Partido del Orden, podríamos decir, el partido más asociado a una socialdemocracia, a un populismo de centro-izquierda, es el peronismo, pero el peronismo no propone una utopía que enamore, porque es más o menos la continuación de lo mismo, de lo que ya hemos vivido. Y la izquierda tiene, esto lo planteaba Laura al comienzo, tiene un problema que es bastante difícil de resolver, que es cómo plantear una alternativa a una sociedad postcapitalista cuando todavía estamos viviendo una hegemonía capitalista, ¿sí? Entonces es muy difícil plantear un programa a los sectores de trabajadores, de laburantes, de jóvenes, que vaya más allá de la mera resistencia. Entonces el discurso de la izquierda no enamora, porque en vez de decir, vamos a construir una sociedad mejor, esto es posible, lo que te dice es, hay que resistir, porque te van a quitar los derechos, hay que pelear en la calle. En contraste, la utopía que propone la ultraderecha es encantadora. Te dice, no, mirá, si nos unimos los que trabajamos, los argentinos de bien, los argentinos honestos, y echamos a los corruptos, a los planeros y demás,
esto va a mejorar. Entonces, es una utopía que es atractiva porque se ve, no es que sea, se ve como realizable. Es esto mismo que tenemos, pero sin ciertos elementos, como si eso fuera posible. Bueno, esta ultraderecha en cada país adquiere, como decíamos, rasgos particulares. Puede tener raíces fascistas más o menos marcadas. Vox, en España reivindica el franquismo. En Argentina la ultraderecha lo está haciendo, algo vía Villarruel, algo que podría haber sido no innecesario. Kass reivindica el pinochetismo, es decir, hay rasgos fascistas más o menos pronunciados. Hay una condena al multiculturalismo, a la diversidad cultural, que es justamente, como bien lo decía Pedro, el modo en que se planteó la diversidad cultural. Sandra, ¿me estoy yendo de tiempo ya? Sí, sí, ya estás transitando más de 14 minutos. Uh, Me apena mucho cortar, pero vamos a no, tener que ir está bien, está bien. cerrando. Ahí voy cerrando. Bien, en cuanto a los aspectos discursivos, se construye un nosotros que es clasista y etnocéntrico, es blanco, varón, capitalista, nacionalista y religioso. Bolsonaro es evangelista, Milei tiene detrás del partido bueno, evangélico y el católico también, ahí, y aunque él también profesa el judaísmo. Es decir, la religiosidad es un componente importante. En España son católicos, ¿sí? Y se refiere a sí mismo como los liberales, los libertarios, o liberal libertario, nosotros los liberales, dice Milei, pero es un alcance restringido. El alcance amplio de la autorreferencia es los argentinos de bien, los argentinos honestos. Por lo tanto, todos aquellos que no sean liberales no son argentinos de bien ni son argentinos honestos. Se construye un adversario compuesto de múltiples sellos. Los políticos corruptos, básicamente los kirchneristas, para la libertad avanza, los vagos, los que tienen ideas socialistas, los que quieren poner las ideologías de género, los que se asocian al sindicalismo, etcétera. Son muchos ellos que componen este adversario negativo. Gestionan emociones muy específicas, la indignación y el enojo. La indignación porque asumen que hubo un despojo y que ellos tienen que vengar ese despojo contra quienes lo realizaron, perpetraron, ¿no? Entonces eso justifica su análisis de énfasis y su tono de énfasis e ira. Siempre tienen que estar enojados porque sufrieron un despojo, sufrieron un daño. Y acá utilizan ciertos fetiches discursivos: libertad, tradición, nación. Construyen una metodología libertaria, un pasado remoto también, y parten los siguientes supuestos. El daño causado, lo que genera la indignación, se debe a la corrupción. Es todo, la ultraderecha siempre usó la corrupción asociada al populismo, ¿no? La influencia cultural del marxismo, los excesivos derechos concedidos a minorías, la acción benefactiva del Estado, la inmigración ilegal, perdón, me equivoqué, la acción perjudicial del Estado, el Estado no tiene que intervenir, los malos gobiernos, que son todos los que no son neoliberales, los condicionamientos a la producción capitalista. Por ejemplo, los ambientalistas son considerados perpetradores de un daño, ¿no? Bueno, y acá se usan las estrategias, se usan de un modo muy importante las redes sociales. Pedro dijo cosas interesantísimas al respecto. Y para finalizar, el fracaso de las democracias liberales, nosotros estamos justamente cumpliendo 40 años de democracia después de la última dictadura militar, y la crisis del capitalismo promovieron la creación de nichos ideológicos de extrema derecha, que están para quedarse, que llegaron para quedarse. Las estructuras partidarias y sus liderazgos pueden experimentar desgaste y rupturas, pero su ideología va a permanecer operativa. La erupción de la ultraderecha provoca la reflexión sobre los valores democráticos, es decir, irrita la moral democrática. Aparece la ultraderecha y todos tendemos a defender la democracia, aun cuando sea esta democracia liberal representativa, y nosotros sabemos que nos ha fallado muchísimo, que no puede tener éxito en la distribución de riquezas, en garantizar políticos que respondan al pueblo y que no sean captados por lobbies. Entonces es necesario analizar y discutir tanto esta ideología, la ultraderecha, como también la débil democracia que tenemos. Son las dos cosas que van de la mano. Bien, y Muchas vamos a gracias, seguir pensando. doctor Sayago, muchas gracias, Sebastián. Bueno, vamos a generar ahora este espacio que seguramente va a ser muy rico, en el que cada uno de los cuatro expositores va a poder preguntar o comentar
algo hacia los demás. Van a participar durante 10 minutos los 4 expositores y a posteriori vamos a habilitar el chat, que ya hay preguntas muy interesantes. Y si pasamos a las preguntas de una vez, ¿Tenemos que ir en orden? Bien, dale, ya me parece bien hablamos, lo que ya propone Pedro. hablamos nosotros, Dale, sí. digo, Pasamos a las preguntas directamente. ¿Cómo si no? tienes alguna Bueno, pregunta. acá tenemos una un comentario y una pregunta muy interesante de la doctora Karen Cárdenas, que dice: es preocupante que las redes sociales y los medios periodísticos que las emplean tengan tanto impacto en la toma de decisiones de la ciudadanía. En este sentido, tengo 2 preguntas. Uno, ¿creen que las redes sociales potencializan el pensamiento crítico y la toma de decisiones o todo lo contrario? 2, ¿en qué radica para ustedes el éxito de estos medios digitales para convencer al pueblo de qué creer, qué decir y qué opinar? A ver, bueno, si me permiten, nosotros llevamos 6, 7 años estudiando las redes sociales aquí en Chile en contexto electoral, ¿ya? En contexto electoral, no en cualquier contexto, en contexto electoral. Eh, y ahí, claro, se ven un montón de cosas interesantes. Una de las cosas que se ven es que en momentos de algidez política, las redes sociales se vuelven muy activas, o sea, convocan mucho a los usuarios y a las usuarias de diferentes edades, en momentos de campaña como la que ustedes están viviendo ahora en Argentina. Entonces, entonces, en ese momento hay mucha actividad en redes sociales, primera cosa. Lo segundo, que nosotros hemos visto que en el uso de las redes sociales, en contexto electoral, vuelvo a repetir, la derecha hace un aprendizaje muy rápido y muy interesante, porque tampoco es que la derecha conozca absolutamente todo cómo funcionan las redes sociales en ciertos contextos, porque las redes sociales no tienen más de, bueno, Twitter es del 2010, si no me decir mal no recuerdo, Facebook del 2013, no tienen más de 10 años, entonces también están en una fase más o menos probatoria y experimental. Pero ellos, claro, ellos evidentemente tienen alianzas con las corporaciones y qué sé yo, pero ellos hacen un aprendizaje muy interesante de la lógica de las redes sociales en momentos políticos. Y lo otro que nosotros detectamos fuertemente en el último plebiscito, donde ganó la opción rechazo, que era la opción de la derecha, frente a un nuevo texto constitucional que podría haber cambiado Chile realmente, pero bueno, nosotros también vimos que en momentos de campaña la ultraderecha, la derecha está usando las redes sociales por sobre los medios tradicionales, por sobre los medios tradicionales, las redes sociales, eh, para llegar a un público, sobre todo sectores populares jóvenes, que han dejado de consumir medios tradicionales. Ya no ven tele, ya no escuchan radio, ¿ya? Y hacen un uso en las redes sociales muy interesante, muy atractivo de la desinformación, ¿ya? Y lo hacen, bueno, y frente a eso es muy difícil combatir, ¿no? Y finalmente, para cerrar esto, creo que todo ese tipo de preguntas, creo que siempre uno tiene que recordar, ¿ya? Que las redes sociales tienen una dimensión, y eso está hiper estudiado, probado, adictiva, ¿ya? Adictiva. Así que igual que el alcohol, igual que la droga, las redes sociales tienen una dimensión adictiva, por eso los chicos, las chicas, bueno, y no solo ellas, nosotros, muchos de nosotros también, pasan 10 fácilmente, 7 8 9 10 horas de su vida mirando una pantalla, ¿no? Generalmente de un dispositivo móvil. Es lo que genera bienestar, lo que genera placer, lo que les evita el aburrimiento, por lo tanto, y genera una serie de actividad neuronal propia de las drogas, ¿no? Entonces, si tú mezclas todo eso, claro que estás ante una cuestión tremendamente eficaz, desde mi punto de vista, en la comunicación política, que son las redes sociales. A mí me gustaría comentar algo, si me lo permite Sebastián y Laura y Pedro, eh, para responderle un poco a Karen, porque creo que también hay que ver las modalidades de redes sociales y lo que ofrecen, ¿no? Es decir, una red social característica como Twitter, que es un medio muy utilizado por los políticos,
Es muy diferente al tipo de desinformación que se crea, por ejemplo, en otro tipo de redes sociales, TikTok, etcétera, en donde, como Pedro bien mencionaba, capta la atención de este público mucho más joven, ¿no? En este caso, por lo menos en Colombia, pensamos que, digamos, las redes sociales iban a servir de un instrumento para socializar otro tipo de informaciones, etcétera, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta fue que efectivamente los medios tradicionales lo único que hicieron fue migrar a estos medios digitales y de alguna manera ocupar todo ese espacio, ¿no? Lo cual quiere decir que lo único que cambiaron fue, digamos, la forma, los medios, pero los mecanismos son los mismos y ahora mucho más potenciado y en milisegundos. Pero lo otro es que no creo, digamos, en tu segunda pregunta, Karen, que lo que interesa aquí es convencer, porque en realidad no se sustentan en pruebas, en razonamientos de tal manera que, digamos, la fuerza lógica del argumento lo convenza a uno, sino más bien son estrategias de persuasión, me parece a mí, no de convencimiento. Entonces termina generando eh, desinformación, noticias falsas, etcétera, que terminan persuadiendo a las personas. Además, porque algunas redes sociales tienen elementos muy interesantes, por ejemplo, en Facebook, la posibilidad de pegar eh, una foto de campaña diciendo algo en el 2015, pero que tenía un contexto de enunciación en donde se hizo, y lo colocan como un antes y después, por ejemplo, ahora, en el caso de lo que pasa acá con Petro, ¿no? Claro, como si, digamos, en el contexto actual que lo pusieron, esa información o ese contexto enunciativo tuviera los mismos objetivos, etcétera. Entonces, me parece a mí que de potencializar el pensamiento crítico, no creo que sea, digamos, el objetivo en términos políticos de la información que se transmite ahí en redes sociales. También lo que se generan son estrategias de persuasión mediáticas, ¿sí? Que efectivamente llenan y buscan la utilidad de la mentira en la función de la vida pública de la gente y termina, digamos, ocasionando digamos, un daño potencial en la toma de decisiones. Porque, entre otras cosas, eh, digamos, esta toma de decisiones, en el caso de Colombia, que está comprobado de que no tiene que ver ni siquiera con la manipulación sobre los medios, sino efectos de corrupción electoral, por ejemplo, de constreñir al votante con pago, etcétera. Digamos, no hay manera de medir de que las redes sociales sean las que determinen, por ejemplo, en el caso de Colombia, la toma de decisiones que aquí en Colombia el que escruta gana. Entonces, no importa qué tanto se haga de campañas y lo que sea en redes sociales, porque al fin y al cabo, desde la Registraduría Nacional, se cometen los fraudes. Entonces, creo que el electorado, en esos términos, digamos, no tiene mucha incidencia, pero sí hace un daño social, por ejemplo, los discursos de odio, la calumnia, mostrar al otro como un corrupto que va a acabar el país, etcétera. Más bien, no en la toma de decisiones propiamente electorales, pero sí en las dinámicas sociales, me parece a mí. Eso es lo que me gustaría como comentar. Muchas Bien. gracias, No sé, Laura, doctor. si vos querés comentar algo, ahí nos escuchás. Tiene el micrófono apagado. Sí. Bueno, si no, sigo yo y después puede seguir Laura. Yo coincido con el pesimismo que tienen No, Pedro si y... querés comer. Ah, dale, No, dale. Adelante, adelante. no, lo que pasa es que a mí se me frisa porque acá ya estamos en la tormenta, entonces no, por ahí ya con mucho delay. No, yo quería como aclarar. Creo que no te escuchamos, Laura. A mí se me cortó al menos. Se corta, podría, si no, escribir en el chat para no perdernos el gran aporte que puede llegar a ser. Sí. O apagar la cámara, Laura. Y a todos los presentes, por favor, por ahí también que apaguemos las cámaras para que podamos escuchar. Dale. No creo que dependa de eso, ¿eh?
No, se cayó la conexión de Laura. Se ve que se va a reconectar entonces. Y vuelvo. Creo que también hay, ¿cómo? Bueno, Ahí te creo perdimos un que cachito. estaba diciendo que creo que también pasa como hace unos años atrás pasaba con los medios, que había algunos comunicadores, gente que estudia medios, que decía, no, los medios no influyen en la gente, ¿no? Y bueno, las redes influyen en la gente, como influyen los medios, pero mucha gente que trabaja en redes no necesariamente, si agarrás a esos mismos individuos por fuera de las redes, no tienen la virulencia ni los discursos de odio, ni se manejan así en ámbitos laborales o privados. Entonces, no hay una relación uno a uno. Pero a mí me interesaba hacer algunas aclaraciones respecto a lo que dijo Pedro. Hoy pensar en, digamos, hoy lo social escindido de lo discursivo es como algo, me parece que ya no se puede sostener. Lo discursivo y lo social están totalmente imbrincados y de hecho un síntoma muy importante que estudié del discurso y analistas críticos fue que ya en la década del 90 se veían discursos de odio acá en la Argentina. Bueno, lamentablemente hay muchos políticos y hay una, si se quiere, una falta de penetración de la ciencia en las cuestiones políticas o de mayor envergadura para poder penetrar y advertir sobre estas cosas. Pero también desde hace muchos años venimos estudiando, hay miles de estudios sobre los discursos de odio, que es un síntoma, sin duda, de que algo eh, va a suceder que tiene una importancia ya en los hechos. Pero sin duda que el fascismo está ligado a una cuestión discursiva y a una cuestión también física, ¿no es cierto?, que se sucede en el ámbito de la vida cotidiana, ¿no? Las violencias, las distintas violencias, micros y macros, los distintos ataques. Y por otro lado, que esa visión del análisis crítico como una visión de un análisis europeo, me parece que ya, por ejemplo, la red latinoamericana de análisis del discurso de la pobreza tiene más de 23 años y justamente y hay pero siempre estamos jugando con un poco lo mismo. Bueno, no sé, eh, justamente yo planteo mi trabajo para una cuestión colonizadora y latinoamericana, pero también hay un reconocimiento, si se quiere, histórico, porque si no, hay un grupo importante, como decimos con otros, que queda afuera. Sí, eurocéntrico, sí. Ahí lo estoy diciendo a Pedro, eurocéntrico. Yo creo que hoy, por ejemplo, Brasil y Argentina tienen miles de estudios que son para nada eurocéntricos, muy por el contrario, son bien latinoamericanos. ¿No? Hoy había ya es como un eje, ¿no? O un norte, pero bueno, también hay que tener cuidado con esas visiones también que a veces nos dejan como muy aislados y muy fuera de... Ah, bueno, no sé, me cerraste. Fuera de estudios más generales o de cuestiones más generales como las que discutíamos sobre las izquierdas. Me parece como si muchas veces movimientos persuasivos de ultraderecha, movimientos eh, y sin Se corta embargo, mucho la comunicación. la política no. Doctora Pardo, se está cortando mucho la comunicación, ya no la estamos escuchando. Eh, Vamos a ver si podemos insistir en su regreso. Mientras tanto, el doctor Sayago, Sí, yo retomo bueno, la pregunta de Karen, que me parece muy interesante. Eh, en primer lugar, yo coincido con el planteo de Nino y de Pedro, en tanto
creo que las redes sociales y estos nuevos modos de comunicación han sido muy bien explotados por la derecha, sobre todo, y esto que ha quedado claro claro en Chile, quedó claro acá, también en el triunfo de Bolsonaro, en el triunfo de Trump, es decir, lo saben utilizar muy bien. Este, y no puedo dejar de pensar, y acá ya también tiene que ver con mi edad, con mi grupo generacional, que tienden a promover una despolitización, porque yo asumo que la práctica política está asociada a estudiar textos escritos, a leer textos escritos largos, a consultar diferentes fuentes, este, a una práctica de formación o de lectura más tradicional, más ligada incluso a la cultura impresa, pasada después a la pantalla, pero ver documentos grandes, intercambiar ese tipo de archivos. Y en contraste, yo veo que ahora hay toda una franja generacional muy grande, incluso adultos también, que tienen un consumo de noticias políticas fragmentadas, porque tiene que ver con lo que permiten las redes sociales. Dicho esto, uno puede decir, bueno, en las redes sociales promueven el uso de fake news, de mensajes manipulados, distorsionados, y tienden a generar una cultura despolitizada, porque finalmente hay tantos mensajes falsos que la gente va a decir, bueno, ya no se puede creer nada. Y si a eso le agregamos los estragos que puede hacer la inteligencia artificial, este, uno puede pensar que eso no tiene retorno. Pero creo que lo que tenemos que pensar es si eso depende del medio o del uso del medio. Capaz que si se puede utilizar estos medios que claramente, como dice Pedro, son adictivos, tienden a un consumo pasatista, superficial, pero aún así uno podría pensar en usos más estratégicos. Doy el ejemplo de lo que estamos analizando nosotros acá en Chubut. Este, acá en Chubut, em, cuando se quiso imponer la minería a gran escala a cielo abierto, eh, el gobierno y las empresas mineras, el gobierno nacional, provincial y las empresas mineras rápidamente cooptaron todos los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, hubo un flujo de contrainformación que fue posible gracias a las redes sociales. Tienes razón. Y ahí se pudo lograr una reacción popular que trabó, impidió la explotación de la megaminería. Pasa también con los conflictos mapuche. A través de Facebook, por ejemplo, los grupos mapuches pueden transmitir sus noticias, hacer denuncias y conseguir la solidaridad de otros colectivos que de otra forma no podrían lograr. Es decir, es posible también pensar que estos medios, estas nuevas formas de comunicación, pueden ser utilizados desde una izquierda, de otro tipo de posicionamiento, pero requiere un entrenamiento, una reflexión que nosotros no hemos desarrollado. Generalmente desde la izquierda se ve esto como algo, como una causa perdida. Estoy de acuerdo con Muchas eso. gracias. Perdón. Estoy de acuerdo. No, que estoy de acuerdo con eso último que dice Sebastián. Falta un desarrollo crítico, comunicacional y discursivo sobre lo que acaba de decir él. El rol de las redes sociales, digamos, en estos procesos políticos. Que ya lo tiene bien estudiado la derecha, creo que nosotros estamos un poco atrasados en eso. Sí, pero incluso lo estamos viendo Pero ahora. Acá la ultraderecha ganó mucho terreno en las redes sociales, pero en este último tiempo, en este, digamos, sprint ante el balotaje, aquellos que están en contra de Milei la están usando para compartir videos, reels y demás, sí, para silencio. contrarrestar esta tendencia. O sea, hay un uso que hasta ahora era, que es inédito, ¿no? Que hasta ahora no se estaba haciendo. Sí, además que yo Claro, pienso que algo importante me parece a mí es que hemos regresado un poco al medioevo en términos de la función del arte que cumplía el medioevo, por ejemplo, para la gente analfabeta. Entonces también estas redes sociales dan esta posibilidad de que la gente escuche un video, escuche todo. Por ejemplo, en el caso de Colombia, que en ciertas zonas tenemos un alto porcentaje de gente todavía muy analfabeta o incluso gente titulada pero con una educación realmente bastante raquítica. Entonces, la derecha ha explotado muy bien eso, ¿no? Esta facilidad. Pero estoy de acuerdo con Sebastián en que también ha sido
muy útil, digamos, tener estos medios que antes solo estaban en manos, por lo menos en el caso de Colombia, la información siempre estuvo en manos de la derecha, los periódicos, prensa, radio, televisión. Y ahora, de alguna manera, se puede hacer una especie digamos, allí de estrategias de parar un poco, pero en el caso colombiano en específico, digamos, la formulación de la calumnia es de un nivel tan elevado que la izquierda no tiene manera de estar informando a través de pruebas excesivas. Por eso yo le decía a Karen que me parece que el tema aquí no es de convencimiento, porque incluso aún sacando las pruebas, efectivamente hay 10.000 calumnias más sobre el tipo de pruebas que se presentan. Entonces, siempre la búsqueda de la verdad requiere mucha más investigación que, digamos, repetir la calumnia. Yo creo que Joseph Goebbels en esta época hubiese hecho, digamos, quién sabe qué, porque es lo que hace la derecha aquí en Colombia, digamos, repetir esta cuestión goebbeliana de una calumnia repetida, ahora ya no 1.000 personas, sino millones a través de las redes, un daño tremendo causado allí. Entonces estoy de acuerdo con Pedro y también con Sebastián que nos han dado estas posibilidades, pero que la derecha ha sabido entender rápidamente, además tienen toda la maquinaria económica, acá son grupos aislados, gente haciendo resistencia de los animalistas, los ambientalistas, pero grupos muy aislados. Acá son corporaciones dedicadas y además hay todo el dinero de los banqueros, etcétera, para hacer. Era lo que quería comentar. Acá hay dos comentarios que han puesto los presentes que dicen, las redes a veces pasan a ser la estructura de organización de los movimientos sociales contrahegemónicos. Y el doctor Alejandro Reiter dice, la radio y la televisión tienen años de existencia. La noticia falsa no la inventó TikTok. No sé qué tienen para aportar ahí, en ese sentido. Yo estoy de acuerdo con las dos cosas. Sí, totalmente. Sí, Sí, yo también estoy de acuerdo, pero no basta. O sea, yo estoy de acuerdo con que bueno, creo que la RAE habla de los bulos, ¿no? Para hablar de las noticias falsas. O sea, el término bulos es un término que la lengua española la tiene hace mucho tiempo y apunta a la noticia falsa. Claro que no es un fenómeno actual, pero no basta, desde mi punto de vista, no basta decir, bueno, eso siempre ha existido, porque hoy fenómenos que siempre han existido hoy están recibiendo una suerte y disculpen que me repita, pero una suerte de tratamiento algorítmico que lo cambia todo, ¿ya? Es decir, nosotros sin ninguna duda, desde mi punto de vista y o sea, incorporando de alguna manera una mirada social al contexto en el cual nos desenvolvemos, estamos enfrentando o estamos viviendo un cambio epocal. Yo no tengo ninguna duda que vivimos un cambio epocal. Y ese cambio epocal está incidiendo en muchísimas cosas, entre ellos en los estudios del lenguaje, en los estudios de comunicación, en la comunicación política, en las maneras de abordar campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, sí, es verdad que los bulos siempre han existido o las noticias falsas, pero nunca había existido la posibilidad de generar tantos bulos tan fácilmente, tan baratamente y masificarlos tan masivamente en tiempo real, en segundos, ¿no es cierto?, en un gran espacio geográfico como hoy. Eso es nuevo, eso es nuevo. Y además la trazabilidad es re difícil de seguirla, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, sí. ¿Por qué digo yo que no basta responder así como acaba de responder Alejandro? Porque nosotros en este momento, y algo de eso dijo Sebastián, nosotros, y me refiero a la izquierda, ¿ya? Eh, estamos desafiados, no sabemos muy bien cómo enfrentar ciertos fenómenos hoy. No sabemos muy bien cómo enfrentar ciertos fenómenos hoy. Nos queda corta, como el armazón conceptual que tenemos nos queda corto. ¿Cómo enfrentamos, por ejemplo, este problema de la desinformación en redes sociales? ¿Ya? Entonces, una visión clásica es decir, bueno, nosotros, la izquierda, la enfrentaremos con la verdad. No, eso no sirve, no tiene efecto político, no tiene efecto comunicacional. Porque hoy el problema no es la verdad, es el problema, y justamente por eso yo no estoy de acuerdo con eso de que siempre ha existido la mentira. Hoy el problema es que lo que se está imponiendo mediante
el manejo de desinformación en las redes sociales lo verosímil. ¿Ya? Entonces ya no estamos combatiendo con la verdad contra la mentira, estamos combatiendo y estamos siendo interpelados por lo verosímil. Si es verosímil, se cree. ¿Ya? Entonces, el problema de la verosimilitud es el que hoy, digamos, debido a toda esta cuestión digital, desde mi punto de vista, nos interpela políticamente, ¿no es cierto? Como dijo ahí el compañero colombiano, no se trata aquí de convencer, esto es muy persuasivo, y si es verosímil te persuade, ¿ya? Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos. Y cierro con el siguiente comentario que tiene que ver con algo que decía recién Sebastián. Yo pienso, yo pienso que, que tanto en teoría comunicacional como en teoría discursiva, ya estamos al debe, o sea, tenemos que el pensamiento crítico latinoamericano tiene que cuanto antes generar una respuesta teórica, ¿ya? Eh, proveer, ¿no es cierto?, a quienes estamos en la comunicación y el discurso de un armazón conceptual latinoamericano para Latinoamérica, eh, para este contexto, urgentemente y actualizado. Porque creo yo, por lo menos en teoría de la comunicación, eh, creo que estamos todavía en la escuela de Frankfurt. ¿Ya? Creo que estamos todavía en la escuela de Frankfurt. En teoría discursiva, bueno, ahí no creo que tenga tanta yo solvencia para responder a eso, para hacer ese análisis, pero en teoría de la comunicación al menos estamos al debe con eso completamente. Y claro, ocurren tantas cosas hoy con las redes sociales, con el contexto digital, a nivel comunicacional y a nivel discursivo, que nosotros necesitamos rápidamente una respuesta conceptual, teórica, urgente, con nuestra mirada, con nuestras categorías conceptuales, por supuesto con el armazón clásico de la izquierda, pero tiene que ser actualizado desde mi punto de vista eso. Otros comentarios al respecto dicen, lo que TikTok y las demás redes sociales inventan es la posibilidad de viralizar y Ah, sí, ese lo hice masificar yo, lo en puse breve. yo. Ah, Ese lo puse yo. perdón, sí. El bulo lo usa Lope de Vega, aclara Alejandro Reiter. Karen Cárdenas dice, sí, las noticias falsas siempre han existido, pero ahora están potencializadas. Antes las personas no tenían para comprar un periódico, ahora con las redes todos acceden y el bombardeo es masivo. Víctor Latorre dice, las noticias falsas ya tienen antecedentes en el propio surgimiento del periodismo de masas a mediados del siglo XIX, con el modelo de Pulitzer y Hertz, y antecedentes mucho más antiguos aún. Alejandro Reiter aporta, ok, hay que diferenciar lo cuantitativo de lo cualitativo. Se consume más, dice Karen Cárdenas, oyendo, viendo pequeños fragmentos de información que leer una nota en el periódico tradicional. Dice después Marina, ¿en qué medida las nuevas derechas emergen como respuesta a problemas de integración social y de la promesa democrática de realización efectiva de derechos sociales, civiles y políticos? De un discurso fallido de igualdad social y dificultad para la tolerancia de las diferencias y la multiplicidad. Después, Ana Mariel dice, creo que la tecnología actual potencia todo, lo hegemónico y los viejos problemas como lo falseado y lo verosímil. Karen aporta, creo que la verdad queda, entre comillas, suspendida. Ahora más que verdades se crean polémicas sin evidencias sólidas. Eh, el doctor Reiter dice, enterraste todo valor de la izquierda, ¿para qué votarla? Daniela Aramburu aporta, me parecen interesantes todas las presentaciones que se realizaron, acuerdo con la doctora Pardo, con que las prácticas sociales se incorporizan en discursos. Por otro lado, retomando lo que plantea Sebastián, me resulta difícil pensar en un pensamiento crítico construido desde las redes sociales, en tanto discursos fragmentarios y vacíos de encuadres teóricos y filosóficos. Pienso como problemático la construcción de posicionamientos políticos e ideológicos desde los discursos segmentarios y descontextualizados que presentan a modo de espasmos las redes sociales que se construyeron en espacios en los que todo parece tener al menos la misma legitimidad.
pienso como problemático que haya tantos discursos que nos hagan creer que todos estamos incluidos en un proyecto social, político, cultural y económico. A mí me gustaría decir, digamos, esto que el colega Reiter menciona. Yo pienso que no es enterrar a la izquierda y para qué votarla. Yo lo que creo es que uno tiene que tener un diagnóstico claro y reconocer y ponderar que efectivamente la derecha se apropió, no solo del manejo de redes sociales, se apropió, y esto lo voy a engarzar un poco con la pregunta acerca de que hacían sobre la derecha, cómo emerge como respuesta a los problemas de integración social, porque la derecha se apropió del discurso de la izquierda, se apropió del concepto de libertad cuando fueron ellos los que cercenaron las libertades, etcétera. Entonces me parece a mí que eh, no te preocupes, Alejandro, no, sé que tu comentario eh, es bien intencionado porque eh, me parece a mí que hay que tener ese diagnóstico de en qué se está fallando. Y en eso concuerdo mucho con Pedro. Es decir, nosotros, la izquierda, entre otras cosas, es un variopinto de cosas, porque al fin y al cabo, los animalistas pueden estar organizándose para defender algo y luego pueden estar peleando contra los ambientalistas o los ambientalistas contra los que son, digamos, o los que son feministas, etcétera. En cambio, la derecha no tiene problemas en organizarse en torno, digamos, a un sistema de valores establecidos que lo tienen muy claro, eh, la manera en cómo operan, digamos, tienen mucha experiencia en esto que mencionabas de que sí, claro que las noticias falsas son de antaño, pero resulta que a nivel de medios no tenían la posibilidad de alterar la verdad, sino solo los dueños de medios. Hoy en día incluso cierta ciudadanía que no es periodista realmente, ¿no? Puede generar noticias falsas. Y eso antes no había esa posibilidad. Entonces, en eso concuerdo mucho con Pedro en milisegundos, la capacidad de potenciar, pero además también de los propios ciudadanos de empezar a generar noticias falsas. Eso no estaba, digamos, en otros medios, en otras épocas, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que la derecha no solo ha sido eficaz en términos de las tecnologías que disponemos para la manipulación y la persuasión, sino que también recuperó todo el tema de las minorías, las libertades y todo, y adaptó el discurso de cómo ellos quisieran de que esas minorías se determinaran, cómo fuera la libertad, la rebeldía, cómo debe hacerse, ¿no? Por ejemplo, en Colombia resulta que en las protestas que hubo estudiantiles, la gente que salió armada a dispararle a los jóvenes estudiantes, los tipos ahora son convertidos como en héroes, es decir, ahora son unos rebeldes. Ellos estaban en rebeldía en contra del comunismo que va a destruir a Colombia. Entonces, ¿desde cuándo el paramilitarismo se convirtió, ¿no? En algo no solo aceptado por la sociedad, sino además reivindicados como héroes de las libertades, ¿no? Entonces, me parece a mí que allí sí la izquierda tiene que pensar muy bien, de alguna manera, en cómo hacer una mejor organización y tratamiento, porque lo que señalaba Pedro es cierto, y aquí ya no estamos discutiendo con este binomio de verdad-mentira. No sé si me Muchas escuchan, me gustaría gracias. hacer un comentario. Adelante, adelante. Sí, por un lado estoy de acuerdo con todo lo que dice Daniel Aramburu, también con lo que acaba de decir Nino y con algunas cosas que dijo Pedro, pero me quedo con la pregunta de Alejandro, que dijo que, bueno, que Nino no lo conocía, que a él le gustaba estorbar, pero creo que es una pregunta muy válida y que se hace mucha gente de izquierda y mucha gente progresista que dice, ¿cuál es el valor de la izquierda hoy? ¿Para qué votarla si además nunca ocupa un cargo preponderante en la vida, digamos, política del país? Siempre está en el Congreso, nunca hay un ministro de izquierda, nunca hay una persona de izquierda como vicepresidenta, nunca en un lugar relevante. Creo que eso es algo también que la izquierda se tiene que cuestionar, como por qué siempre tiene este papel solamente de opositor. Si tal vez no es demasiado principista y eso la hace poco pragmática y por lo tanto poco
para ciertos grupos que sin ser necesariamente de izquierda, son progresistas y que han visto en el kirchnerismo algo más pragmático respecto de sus propios deseos o anhelos o necesidades en estas minorías que las respuestas que le podía dar eficientemente la izquierda. Y creo que entonces es una pregunta válida, y creo que mucha gente progresista se la hace, de para qué votarla, ¿no? Y creo que es algo que deberíamos reflexionar, porque bueno, esa pregunta necesita una respuesta. Muchas gracias. Ya han transcurrido 33 minutos, casi 34 minutos en este espacio de intercambio que íbamos a generar, así que lamentablemente vamos a ir cerrando. Debo leer dos comentarios más que han colocado, muy buenos comentarios del doctor Sayago y la doctora Karen Cárdenas. Gracias por el diálogo, más espacios como estos. Y dice Laura, muy de acuerdo con tu punto. Gracias por sus reflexiones. Y en este espíritu de alegría y de gratitud por haber generado este espacio desde el ILPAT, nosotros les agradecemos profundamente la participación. Realmente estamos muy contentos de haber podido dar lugar a este conversatorio y con personalidades estudiosos tan relevantes como ustedes. Así que les agradecemos profundamente, como así también a los presentes, a todos los que se han conectado, a todos los que se han planificado para acompañarnos hoy, y les hacemos extensiva la invitación para el viernes próximo, porque ahora han comenzado una serie de conversatorios que está organizando el ILPAT, y el viernes próximo va a ser el profesor Ezequiel Murphy quien va a ofrecer una conferencia, un conversatorio, perdón, acerca de la trazabilidad del texto hacia la búsqueda de métodos para trabajar las prácticas de lectura y escritura en la escuela media, junto con Florencia Olivero. Así que es una invitación abierta para que esto que comenzó hoy con tanto nivel, con tanta angustia, con tanta ganas de poder entender mejor nuestros presentes, ojalá siga generándose y contando con la participación de todos ustedes. Desde el ILPAT les mandamos un abrazo y nuestra gratitud enorme a los expositores. Muchas gracias.